Hola, soy Pablo Matamala y este ya es el quinto video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy comenzamos con una nueva teoría de riesgos que tiene por nombre noción de normalidad. Esta teoría fue planteada el año 97 por Pidgeon y O'Leary y ellos se fijaron más bien, a diferencia de la teoría anterior, más que en los sistemas y su estructura, se pusieron sus ojos en lo que es la cultura organizacional. Analizaron decenas de reportes de desastres y encontraron patrones comunes respecto al comportamiento y desempeño de la organización detrás de cada uno de esos desastres. Entonces ellos lo que dicen es que a medida que las organizaciones crecen y se vuelven más complejas, empiezan a crear su propia concepción de la realidad, crean su propia visión de mundo y se convencen de ella. Entonces, a partir de eso, muchas situaciones que para ojos externos podrían ser consideradas como anormales, o inicialmente la organización incluso podría haberla visto como algo anormal, pasan a ser tratadas como si fueran algo de más del día a día, eh, y, y no son tratadas con las medidas preventivas que deberían considerarse para una situación que es definitivamente anormal. Y es más, lo que nos dicen también estos señores en esta teoría es que incluso cuando hay cuestionamientos externos a estas situaciones, la organización tiende a defenderse y proteger su visión de la realidad en el fondo. Y como ejemplo puse esta expresión del lado derecho que probablemente muchos han escuchado y con la cual yo también y muchos nos hemos topado y también la hemos dicho, es que bueno, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Otro concepto que me parece interesante porque creo que se vincula bastante con la teoría que estoy mencionando es el concepto del groupthink de Janis del 1972, donde básicamente nos dice que un grupo puede tomar decisiones malas o que son irracionales porque cada miembro trata de eh, acercarse y conformar su opinión a la que cree que es el consenso del grupo. Es decir, finalmente el grupo puede estar tomando decisiones en la que hay una aparente unanimidad, pero donde cada miembro internamente o privadamente está en desacuerdo con ella. Entonces algunas características, que hay más que esto, pero algunas características que me parecen relevantes y que se enlazan bien con la teoría de noción de normalidad son que hay una ilusión compartida de invulnerabilidad, una racionalización y descarte colectivo de advertencias, esto que hablaba antes de que las organizaciones se defienden su visión del mundo, una creencia de superioridad moral del grupo, y que es incuestionable, y una ilusión compartida de unanimidad. El dibujo del lado grafica bastante bien esta situación. Ahora yendo a ejemplos que creo que reflejan bastante bien esta teoría. El primero es el caso que ocurrió en el puerto de Beirut el año 2020. Creo que todos recordaremos las imágenes que se viralizaron de esa tremenda explosión en el puerto. Y bueno, revisando un poco los antecedentes de la historia de ese caso, encontramos que en el año 2013 arriba al puerto el barco Rosus, de origen ucraniano, con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y por un problema de índole financiero, el barco es incautado, queda retenido en el puerto por deudas de la compañía. El barco iba en viaje a otro destino, creo que era Sudáfrica, y fue retenido en este puerto. El año 2015, imagínense, ya han pasado 2 años, el material es trasladado desde el barco en forma temporal a una bodega del puerto. La verdad es que el puerto tenía reglas muy claras al respecto. Estaba completamente prohibido almacenar productos peligrosos y explosivos como nitrato de amonio en sus instalaciones, pero se hizo. Como digo, como una medida temporal mientras se solucionaba el tema legal. El tema es que se almacenó en una bodega que estaba disponible y que no contaba tampoco con las medidas mínimas de seguridad para proteger un tipo de carga peligrosa como esa. Durante los años que siguieron, varios funcionarios del Estado fueron advertidos sobre esta situación. Hay cartas, hay comunicaciones desde gente del puerto a jueces, aduanas, etcétera.
intentando que el material sea retirado, reexportado, vendido, que se tomara alguna definición al respecto y nunca se llegó a nada, digamos. El producto siguió almacenado ahí varios años, estamos hablando desde 2015, hasta que finalmente el 4 de agosto del 2020 se estaban realizando trabajos de mantenimiento al edificio, producto de trabajos de soldadura, se inició un incendio y bueno, consecuencia del incendio, con toda esta cantidad de materiales altamente explosivos allí, se produjo la gran explosión que todos vimos, que dejó 205 muertos y 6.000 heridos, o sea, una real tragedia. Entonces, si observamos y comparamos los elementos que están en la teoría, o algunos de ellos, con lo que observamos en este caso, podemos hacer un paralelo. La teoría dice que en este tipo de situaciones se construye una percepción propia de la realidad. Lo pongo en paralelo aquí con el almacenamiento temporal de alto riesgo, que pareciera ser en ese minuto la mejor solución. No lo fue definitivamente, pero esa fue la creencia de la gente que estuvo a cargo. En la teoría, situaciones anormales pasan a ser no percibidas como tales y de alguna forma incorporadas en la rutina diaria. Bueno, estamos hablando de que durante 6 años tuvo el producto almacenado ahí, entonces pasó a ser parte del paisaje, era algo normal. Todo el mundo sabía que estaba ahí y nadie hizo nada. Descarte colectivo de advertencia. Bueno, indefiniciones e inacción de las autoridades. Varias solicitudes para retirar el material y no se tomó ninguna decisión. Otro caso que me parece también bastante claro respecto a esta teoría es lo que ocurrió acá en Chile el año 2018, en Concepción, la explosión que hubo en el sanatorio alemán, el 21 de abril de 2018. A lo mejor muchos recordarán también imágenes de cuando ocurrió esto. Una empresa contratista estaba realizando trabajos de pavimentación y adecuación de accesos en la zona de estacionamiento, básicamente en un sector, específicamente para lo que tiene que ver con este incidente o este accidente terrible, en un lugar donde había desniveles. Se había solucionado anteriormente con la instalación de unos escalones de hormigón, y en estos trabajos se decidió demoler esos escalones. Cuando se hizo esto, se perforó una matriz de gas que estaba ahí. La verdad es que la matriz de gas se encontraba ahí a solo 5 centímetros de la superficie. ¿Por qué? Porque había sido instalada con anterioridad, y cuando se instalaron esos escalones tiempo antes, se rebajó la capa que cubría la matriz y quedó solo 5 centímetros. Según lo que consta también en los documentos judiciales de este caso, se habla que la matriz estaba descubierta en algunos sectores y que era visible. A la derecha vemos una fotografía de la matriz con la perforación. Se produjo la perforación, ¿no es cierto?, el escape de gas, se acumuló gas y finalmente la explosión. Se dice que el contratista que hacía estos trabajos no solicitó planos de las redes antes de iniciar los mismos. Por otro lado, la empresa distribuidora de gas no conservaba planos de la matriz. Tampoco había medidas de protección de esa cañería a raíz de los trabajos previos. Esta cobertura de solo 5 centímetros no es compatible con ninguna norma. Y además, que la empresa distribuidora de gas conectó esta matriz años antes con instalaciones de consumo interiores de la clínica que no habían sido declaradas por la clínica, lo cual está completamente fuera de norma. Y como consecuencia de todo esto, 3 muertos, 46 heridos, multas millonarias para las 3 empresas involucradas y daños de infraestructura tremendos para la clínica y como también para los vecinos inmediatos. Entonces, si comparamos lo que dice la teoría con lo que vemos aquí en la práctica, elementos de la teoría: ilusión compartida de invulnerabilidad. La organización construye una percepción propia de la realidad. Yo lo hago el paralelo aquí con operaciones de instalaciones que no estaban declaradas y la conexión de la matriz a dichas instalaciones. Situaciones anormales pasan a no ser percibidas como tales. Bueno, aquí no se notificó al contratista de la presencia de redes de gas en el sector en que estaba haciendo los trabajos. Entonces el trabajo de demolición sobre una zona en que habían redes de gas era algo completamente normal, aparentemente, para la organización. Bueno, como resumen de esto, la teoría de noción de normalidad intenta vincular
la mayor propensión de ciertas instalaciones a que ocurran desastres en ellas a las actitudes, creencias y formas de trabajo de las organizaciones. Los desastres así serían incubados bajo la protección de una cultura organizacional que crece a partir de creencias propias y concepciones de la realidad también adquiridas por la organización y defendidas por la organización. Y lamentablemente estas concepciones y creencias propias son defendidas y no son cuestionadas sino hasta que ocurre algún tipo de desastre mayor. Creo que los casos que presenté aquí como ejemplos son una buena ilustración de cómo esta teoría se hace realidad en el fondo y cómo el no reaccionar a las señales de advertencia hacen que las organizaciones finalmente se puedan encaminar a una crisis. Así que bueno, esta es la primera parte sobre esta teoría. Ya viene una segunda parte con más casos para ejemplificar mejor la aplicación de esta teoría de riesgo. Esté muy bien, muchas gracias.